Lo que verás a continuación te dejará con la boca abierta. Si bien es una partida de un torneo Blitz en Múnich, Alemania, la belleza plasmada en el tablero es digna de ser disfrutada. Año 1994 y se enfrentan, con piezas blancas, el gran maestro ruso Vladimir Kramnik, ya en ese entonces uno de los 3 mejores jugadores del mundo, y con negras, el también gran maestro ruso número 1 del ranking mundial y campeón del mundo, Garry Kasparov, también conocido como el Ogro de Bakú. Prepárate para ver una partida espectacular. Pero antes de iniciar con la revisión de este juego, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 4 cursos de aperturas totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Vladimir Kramnik con D4, responde Garry Kasparov con caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6. Y tenemos una defensa india de rey planteada por Kasparov. Sin lugar a dudas, una de sus defensas favoritas. Y es que esta defensa es tan aguda que produce luchas desequilibradas, y con ello el conductor de negras demuestra que juega a ganar. Y Kramnik responde caballo F3, la variante clásica. Existen otras variantes en lugar de esta contra la india de rey, como por ejemplo la jugada caballo F3, la variante Samic, muy agresiva, y también la jugada alfil E2, seguido de alfil G5, que sería la variante Averbach. Y hay muchas otras variantes, pero estas dos son las principales alternativas a la variante clásica, que es la que se ha jugado en esta partida. Así es que caballo F3 lo empleado por Kramnik, responde Kasparov con enroque, alfil E2, E5, golpe central típico y necesario de las negras, y ahora Kramnik responde con D5, que se conoce como la variante Petrosian, donde las blancas deciden jugar con un centro bloqueado y con mayor espacio. Ahora bien, la línea principal es con enroque, seguido de caballo C6, D5, caballo E7, B4, caballo H5, torre E1, F5, caballo G5, etc. Con un juego que tiene más posibilidades de abrirse en algún momento. Pero bueno, Kramnik ha jugado D5 la variante Petrosian, impidiendo un caballo C6, que es como la idea fundamental de las negras en la India de rey, y por tanto estas juegan A5, con idea de frenar B4 y así preparar el desarrollo del caballo del flanco de dama vía A6, ya que no se puede por C6, y estando en A6, idealmente podría ser llevado a C5 posteriormente. Bueno, sigue la partida con alfil G5, H6, alfil H4, caballo A6, enroque, alfil D7, caballo D2, caballo C5, B3. Y ahora, lo más jugado acá por parte de las negras es dama E8 para desclavarse. Sin embargo, Kasparov decide darnos algo de magia en el tablero y juega caballo F por E4, sacrificando su dama nada más. Tremendo sacrificio el del ogro. El número 1 del mundo confía en el dinamismo que obtendrá el resto de sus piezas, y entonces, lleno de confianza, entra en esta línea. Bueno, no hay nada mejor para las blancas que aceptar el sacrificio, y Kramnik responde alfil por D8. Siguen las negras con caballo por C3, atacando a la dama y tocando al alfil también. Entonces, dama E1 para proteger a este alfil, y ahora torre F por D8. Y es interesante la captura con esta torre y no con la de A. Quizás porque con la torre de A tiene pensado Kasparov en algún momento empujar al peón de A. Pero ojo, esto no debe por qué ser una idea inflexible y Kasparov bien podría estar pensando en otra cosa. Recordemos que es una partida blitz, por tanto no hay mucho nivel de profundización. Hay que jugar más que nada por comprensión y golpe de vista. Bueno, sigue la partida con torre C1, y esto es un error de Kramnik, ya que se cuelga el peón de A2, es decir, lo suelta, y con ello el peón de B3 quedará débil, y los caballos negros tendrán gran vitalidad en el tablero. Acá, por tanto, era más preciso jugar caballo E1, que casi fuerza a las negras a cambiar pieza, sea en B1 o en E2. Era un buen modo para deshacerse de este caballo saltarín que se encuentra en C3. Pero bueno, Kramnik juega torre C1 y por tanto el peón de A2 queda indefenso. Kasparov va por él,
caballo por A2 y además toca la torre de C1, torre A1, caballo B4, alfil D1, E4. Se abre la gran diagonal para el demonio ubicado en G7, me refiero al alfil fianquetado. Sigue esto con torre B1, torre E8, dama E3, F5. Kasparov va a la carga por el flanco de rey. H4 por parte de Kramnik, torre F8, G3, torre a E8, rey G2. Este es otro error de Kramnik que permitirá a las blancas continuar con su iniciativa. Acá entonces era el momento de cuestionar el avance de los peones negros con algo como F3. Sin embargo, igualmente las negras seguirían con su avance triunfal luego de F4 y todo esto para abrir líneas. Seguiría G por F4, E por F3 atacando a la dama a la descubierta, dama por F3, alfil D4 jaque, rey H2, caballo B D3, presionando sobre F4 y la iniciativa negra sería tremenda. Pero bueno, Kramnik ha jugado rey G2, que dijimos es un error. Y ahora fíjate, sigue caballo B D3. Y la idea es jugar F4 y las pobres piezas blancas están casi sin movidas útiles. Toda su posición está sujeta por la buena coordinación de las piezas negras. Torre G1. No hay ya buenas jugadas para las blancas. Entonces sigue esto con F4 y hay que empezar a abrir líneas contra el rey blanco, nos dice el ogro. Sigue esto con G por F4, torre por F4, H5, G5, torre F1 y torre H4, preparando una serie de amenazas tipo caballo F4 jaque, alfil H3, etc. La situación del rey blanco es de ahogo absoluto. Torre H1 continúa Kramnik, torre F4 Kasparov, torre F1, torre EF8 doblándose por la columna F, F3, torre H4, F por E4, caballo F4 jaque, rey G1, caballo CD3. Las negras siguen trayendo más piezas al ataque. Siguen las blancas con E5, las negras caballo por E5, torre C1, torre H3, tocando a la dama, y ahora caballo F3, cubriendo a la dama de la amenaza, pero esto no servirá de mucho, ya que seguirá G4 por parte de las negras. Ahora bien, haber retirado a la dama podría haber sido mucho peor. Por ejemplo, si dama A7 seguiría torre G3 jaque, rey H1, torre H3 jaque, rey G1, caballo E D3 tocando a la torre de C1, torre C2 y G4, seguido de G3, G2 y torre H1 mate. Así es que las blancas deberían entregar una pieza, sea con caballo F3 o alfil por G4 o hasta torre por F4, pero su posición ya es perdedora de igual modo. Así es que bueno, en la partida se jugó, como dijimos, caballo F3, G4 y ahora caballo por E5 y Kramnik, totalmente asfixiado, decide devolver la dama. Y es que, en caso de haberla retirado, dama E4 por ejemplo, las negras continuarían con G por F3, alfil por F3, caballo por F3 jaque, torre por F3 y ahora la bombástica alfil D4 jaque con gran ataque. Y si ahora dama por D4, entonces seguiría caballo de 2 jaque con doblete a rey y dama. Y entonces, por ejemplo, en caso de torre F2 para cubrir el jaque, las negras rematarían la faena con torre G3 jaque, rey F1, alfil H3 jaque, rey E1, caballo D3 jaque con triplete a rey y las dos torres, y luego de rey D1, caballo por F2 jaque, cazando a la dama blanca, y las blancas tendrían que abandonar. Así es que es por ello que Kramnik decide entregar la dama con este caballo por E5. Su idea es poder capturar al alfil de D7. Por supuesto hay que recuperar la dama. Torre por E3, nos dice Kasparov. Sigue esto con caballo por D7, caballo H3 jaque, rey G2, torre por F1, rey por F1, G3, rey G2, caballo F4 jaque, y ante esto, Vladimir Kramnik abandona la partida. El motivo es que hay 3 posibles retiradas para este rey blanco y 2 de ellas llevan a recibir jaque mate a la siguiente. Por ejemplo, si rey G1, entonces torre E1 jaque mate. Y si rey H1, entonces torre E1 jaque mate. Por lo tanto, habría que ver qué pasa si rey F1, que es la única que no recibe jaque mate al instante. Bueno, aquí seguiría G2 jaque, rey F2 y ahora torre H3, seguido de alfil D4 jaque y coronando en G1 a la siguiente.
Garry Kasparov nos regala una verdadera partida inmortal, entregando su dama desde el inicio de la partida gracias a la gran actividad de sus piezas. Ha sido una reverenda paliza digna de revisar y disfrutar. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Rodrigo Ro, Emanuel Lira, Alejo, Jenny Rivera Ibarra, Daniel Martínez, Alberto Navarro, Min Yao, El Rey León, Omar Ballén, Diego Vladimir Flores Hernández, Pancho, Dieguen, José Manuel Riz, que aparece de verde y con una corona porque es un miembro, y finalmente Matías 555-YouTube, me imagino. Así es que si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. Respecto de los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos los de Valentino Alume, que nos dice: cuenta la leyenda que si llegas temprano, el hombre desconocido, del cual al menos yo no conozco el nombre, te da un corazón, y lo ha recibido. Pablo Ferreira nos dice: like si pensaste que Caruana era el campeón por callar a sus haters también. Y finalmente Freddy Jan, quien nos dice: Magnus demostrando que es una máquina, salió a ganar y lo hizo. Recuerda que también te puedes convertir en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. Recibirás estas coronas de fidelización y además videoclases solo que los miembros pueden mirar. Así es que no lo dudes y conviértete en miembro por apenas $2. Así es que anímate y vuélvete miembro. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale like al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto siempre mantente con la campana activa. Ya sabes, llegarás a tiempo a directos, estrenos y a la notificación de una nueva partida inmortal de ajedrez. Un abrazo grande y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.